Hola niños, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. A continuación les voy a explicar una guía de estudio que va a ser enviada a sus hogares dentro de los próximos días. Ya, ya es la guía número 4 de la asignatura de desarrollo personal. Seguimos trabajando lo que es la unidad número 1, que tiene que ver con la vocación y el sentido de futuro. Los contenidos a estudiar en esta guía son las diversas vocaciones que hay, ¿cierto? Las profesiones y las labores como expresión vocacional. Básicamente es darnos cuenta lo importante que son las profesiones y los oficios y estudiar algunos ejemplos de estas. El objetivo es conocer y reflexionar sobre las profesiones y los oficios, identificando la importancia que tienen para la sociedad. Las instrucciones de esta guía son bastante simples, solamente debes leerla y en caso de tener alguna duda, escribir a mi correo electrónico. Es necesario recordar lo que ya se trabajó en la guía anterior, ¿cierto? Lo que ya se estudió. Tenemos que recordar que la palabra vocación tiene que ver con nuestros intereses, ¿cierto? Con aquellas cosas que nos gustan, con nuestras habilidades, es decir, con aquellas cosas para lo cual yo soy bueno o buena, ¿cierto? Aquellas cosas que yo siento, yo creo que se me hace fácil hacer. La vocación básicamente consiste en la decisión que tienes que tomar en algún momento de tu vida sobre qué quieres hacer cuando seas más grande, ¿cierto? ¿Qué quieres hacer a futuro? Y esto está directamente relacionado con las profesiones y los oficios. Ya sabemos que las profesiones y los oficios ambos son tipos de trabajo. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. Las profesiones, para yo dedicarme a algún tipo de profesión, debo estudiar en un instituto profesional o en una universidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para recibir los contenidos, los conocimientos necesarios para poder desenvolverme en ese trabajo. Distinto ocurre con los oficios. Los oficios, recordemos que tú los puedes aprender observando, ¿cierto? Escuchando y a partir de la experiencia, es decir, con mucha práctica, haciendo una y otra vez lo mismo, yo lo puedo aprender, lo puedo perfeccionar. ¿Cómo andar en bicicleta, por ejemplo? Al comienzo me cuesta, ¿cierto? Pero lo sigo intentando. Al principio también me caigo muchas veces de la bicicleta hasta que finalmente logro mantener el equilibrio y andar bien en bicicleta sin ningún inconveniente. Lo mismo ocurre con los oficios. Yo voy mirando, voy cometiendo errores, voy aprendiendo, ¿cierto? Escuchando los consejos que me dan y finalmente aprendo el oficio y me puedo dedicar a él después. Podemos encontrar profesiones y oficios las cuales me entregan una serie de opciones sobre qué hacer con mi vida. Cuando tú seas más grande, vas a tener que decidir dentro de todas las profesiones y oficios que existen, cuál es la que más te interesa, ¿cierto? Cuál es la que más te gusta, en cuál tú crees que te vas a sentir más cómodo para poder realizarlo, ¿cierto? Tanto las profesiones como los oficios cumplen una función fundamental, es decir, importante en la sociedad. Si te das cuenta, todos nosotros estamos rodeados de profesiones, de oficios que nos brindan un servicio a nosotros. Por ejemplo, hay profesiones u oficios que tienen que ver con la salud, ¿cierto? Con la educación, con el área de alimentación, etcétera. Porque tanto la profesión y los oficios nos entregan bienestar a nosotros, bienestar a nuestras vidas, nos ayudan a que nosotros podamos vivir bien. Por ejemplo, como dice acá en la guía, existen profesiones relacionadas con el área de educación, las cuales nos brindan conocimientos necesarios para nuestro crecimiento y desarrollo personal y académico, ¿cierto? Es un servicio que nos entrega a la sociedad. Por ejemplo, el tema de ir al colegio o ir a la universidad. Es un servicio ¿para qué? Para que nosotros nos eduquemos, aprendamos cosas, ¿cierto? Hay otras dedicadas al área de la salud que nos entregan bienestar y cuidado personal. Hay oficios que tienen que ver con el área de la alimentación, de la seguridad, la elaboración de muebles, ¿cierto? Accesorios para nuestros hogares, etc. Si te das cuenta,
Todas estas cosas que dije recién son necesarias para nuestra vida, tanto la educación, la salud, la alimentación, etc. Con lo anterior podemos visualizar que todos los trabajos son muy importantes y son muy valiosos y necesarios para cada uno de nosotros, ya que nos ayudan a responder a nuestras necesidades básicas. A continuación, se darán a conocer algunas profesiones y algunos oficios señalando sus funciones, es decir, en qué consisten. Vamos a partir con los oficios. En el caso de los bomberos, son un servicio de utilidad pública, ¿cierto?, que nos brindan apoyo en caso de emergencias, ya sea estas emergencias causadas por la naturaleza, por ejemplo, terremotos, ¿cierto?, tsunami, incendios también, que son más que nada, ellos nos brindan apoyo, seguridad, ¿cierto?, y bienestar. Colaboran también en lo que son accidentes, derrames de sustancias peligrosas, etc. Otro oficio que vamos a mencionar es el carpintero, que utilizan sus habilidades para construir estructuras, ¿cierto?, accesorios, ventanas, techos, pisos. Trabajan básicamente con la madera, ¿cierto? En el caso de un vendedor, la función del vendedor o tarea que le corresponde realizar consiste en vender y brindar un servicio al cliente. Por ejemplo, aquel vendedor que está trabajando en un supermercado, en un almacén, ¿cierto?, en un negocio, es aquella persona que te ofrece un producto o un servicio. Tenemos también otro oficio muy conocido, el oficio del cajero, que es aquella persona que recepciona, que entrega y custodia el dinero en efectivo o los cheques, ¿cierto?, etc. Por ejemplo, el cajero del supermercado, cuando yo paso las cosas, ¿cierto?, por la caja del supermercado, y aquella persona es la que me cobra el dinero para yo poder pagar los productos que me estoy llevando, ¿cierto? O el cajero que está en el banco, que me recibe el dinero o me entrega dinero o me ayuda en los trámites que yo tengo que hacer, etc. Otro oficio importante, el panadero, ¿cierto? Es aquella persona que se encarga de crear, de elaborar, de preparar el pancito, ¿cierto?, que nos comemos todos los días, ya sea al desayuno, a la hora de once. Es aquella persona que trabaja en una panadería, en su propio negocio, ¿cierto?, y que comercia sus productos, que los vende. Pasamos ahora a las profesiones. Vamos a mencionar solamente algunas. El doctor es aquella persona que, ¿cierto?, se preocupa por mi salud, por mi bienestar, me ayuda a tener la rehabilitación necesaria en caso de que yo lo necesite, por ejemplo, producto de algún accidente, ¿cierto?, alguna lesión muscular, etc. Me ofrece un tratamiento cuando yo estoy enfermo. Por ejemplo, si estás resfriado o resfriada, asistes a un médico, a un doctor, y el doctor te revisa, ¿cierto?, te examina y te da un tratamiento, te dice ya, debes tomar tales remedios por tantos días para que te puedas recuperar. Entonces el doctor son todos aquellos profesionales de la salud que se preocupan por tu bienestar. Está también el veterinario, que son las personas que diagnostican y tratan a los animales enfermos y heridos. Es muy semejante a lo que hace el doctor, pero en el caso del veterinario es solamente con los animales, ¿ya? Está también la profesión del profesor, el docente, ¿cierto?, que es aquella persona que te educa, que te entrega conocimientos, ¿cierto?, para que tú seas una persona con los contenidos necesarios para poder desenvolverte en lo que tú desees. Una persona que hace un diagnóstico, que planifica, que ejecuta y evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje. Está también el abogado, que es el profesional independiente que le asiste como asesor, que te orienta, que te apoya, que te representa para defenderte en caso de que tú tengas algún inconveniente, ¿cierto? O en caso que quieras defender alguno de tus intereses, etc. Está también el odontólogo, lo que nosotros conocemos como dentista. Es aquella persona que
te diagnostica, ¿cierto? Y te da un tratamiento si tienes algún problema en tus dientes, ¿cierto? En los tejidos que van relacionados a tu cabeza, a tu cuello, a tu boca. A continuación, puse un par de imágenes que tienen que ver con profesiones y con oficios. El bombero, que es la persona que te asiste en la emergencia, por ejemplo en un accidente, rescata a las personas, te asiste en un incendio, ¿cierto? La veterinaria, como se ve ahí con un animalito, ¿cierto? Le da tratamiento a los animalitos que están enfermos. El reportero es aquella persona que nosotros conocemos como periodista, que sale en la televisión, ¿cierto? Por ejemplo, el que da las noticias, el que sale en los canales de televisión, por ejemplo, en los matinales, etc. El arquitecto, aquella persona que planifica, por ejemplo, que quiere hacer un edificio. Esta persona hace un plano, ¿cierto? Hace un dibujito de cómo se imagina, cómo quiere que sea el edificio que quiere construir. La doctora, la persona que se preocupa por nuestra salud, ¿cierto? El maestro o el profesor, la persona que nos educa, nos enseña cosas, no tan solo contenido, ¿cierto? Conocimiento, sino que también me orienta a que yo sea una buena persona. El carnicero, aquella persona que trabaja con carne, ¿cierto? Y ofrece sus productos a la venta para que nosotros nos podamos alimentar. El carpintero, que ya lo vimos anteriormente, aquella persona que hace muebles, por ejemplo, con madera, ¿cierto? Se dedica a confeccionar cosas. El conductor, es decir, un chofer, ¿cierto? Un chofer de micro, de colectivo, el tío o tía del furgón escolar, etc. El electricista, aquella persona que se preocupa de la electricidad de la casa, ¿cierto? Por ejemplo, de instalar un enchufe, una lámpara, ¿cierto? Etcétera. El mensajero, lo que bien nosotros conocemos como el cartero, aquella persona que entrega encomiendas o cartas que nos envían de algún lugar, ¿cierto? Y finalmente, el panadero, la persona que elabora, ¿cierto? Y vende el producto del pan y sus derivados. Ya niños, lo importante de esta guía es que ustedes sepan que tanto las profesiones y los oficios son muy necesarios para nosotros, ¿cierto? Porque nos entregan un servicio, ya sea de alimentación, de salud, de educación, etc. Todas las profesiones y todos los oficios son importantes y valiosos y los debemos respetar, ¿cierto? Los debemos valorar. En caso de que hayan tenido alguna duda respecto a esta guía, recuerden escribir al correo electrónico que se señala en la guía. ¿Ya? Ya niños, con eso terminamos. Que estén muy bien. Buenas tardes. Adiós.